y compártelo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal. Seguimos con esta serie titulada Amor en el aire. Diga conmigo, amor en el aire. Y el tema de hoy se llama Ama a tu prójimo. Usted puede decir conmigo, ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. Es más, dígale a su vecino, ama a tu prójimo. Y quiero empezar con una oración. Vamos a orar y luego entrar a la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos por esta hermosa tarde, Señor. Nos hablaste en Lakewood, ahora nos hablas aquí en Creciendo Conmigo Fellow High, Señor. Gracias por tus misericordias, gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Y si estamos de pie y si estamos en este lugar o nos levantamos en esta hermosa día, Señor, es porque tu misericordia nos dio esa oportunidad, tu gracia, tu amor, Señor. Aún, Señor, gracias por todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Y usted dice... Amén. Saludamos a todos los que nos miran a través de Facebook, a través de esos medios. Allá se quedaron en casa, a lo mejor les dio mucho frío, dijeron nos quedamos. Pero bueno, los saludamos y los bendecimos. Amén. Gloria a Dios. Vaya abriendo su Biblia en Mateo capítulo 12, versículo 30 y 31. Quiero arrancar con esos dos versículos. Después nos vamos a ir a una historia. Ama a tu prójimo. Mateo capítulo 12, versículo 30 y 31. Cuando lo tenga, dígame, no lo tengo, como usted quiera decirlo. ¿Lo tienen, hermanos? Si no, síganme en las pantallas. Dice la palabra de Dios: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Diga, principal mandamiento. Diga conmigo, principal mandamiento. Dice, y el segundo es semejante o igual o se parece: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no hay otro mandamiento mayor que este. En otra versión, cuando dice mayor que esto, dice no hay otro mejor, no hay otro igual que esto. Aquí se encierra todo. Dios hablando a través de su palabra dice, amarás a Dios con todo tu corazón, y luego dice, amarás a tu prójimo. Qué interesante, donde Dios encierra todos los mandamientos en tan solo dos: en amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué interesante, donde el primer mandamiento, mi hermano, habla de que amas a un Dios que es invisible. Pero también el segundo mandamiento, amas a tu prójimo que es visible. ¿Estamos aquí? Algo interesante, quiero repetir eso. Es algo interesante porque Dios quiere que a través de que amamos a las personas, demostramos que amamos a Dios. Porque no diga amén. Yo sé que vamos a empezar a pisar callos. Pero amar a Dios, que es un Dios invisible, que decimos que lo amamos, que le cantamos, que estamos aquí, pero también a través de nosotros demostrar que amamos a Dios, es amar a las personas que sí vemos. Y debemos de ser una iglesia que amamos a las personas, mi hermano. ¿Estamos aquí o no? Me encanta estos versículos. Cuando estaba viendo de amar a tu prójimo, mi hermano, algo interesante, sabía que amar a tu prójimo, o en ese mandamiento, encierra también el Juan 3:16. ¿Cómo dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo, ¿qué? Unigénito, para que todo en el ¿qué? Cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. No le voy a hablar de Juan 3:16, pero Juan 3:16 está en el segundo mandamiento. Y no voy a hablar de eso porque Aarón predicó la semana pasada. Estuvo interesante la palabra, amén. Amén, hermanos. Así es que lo estuvimos viendo por Facebook. Qué bendición tenemos cuando podemos ver por ahí. Dije, los estoy viendo, ovejas. Bueno, nomás dije, los estoy viendo, saludos. No dije ovejas. Iba a poner ovejas, chivitos, cabritas y de todo. Pero ¿por qué le digo que es amar? Juan 3:16 está amar a tu prójimo, mi hermano. Si usted lee Juan 3:16 y en vez de poner el mundo, de tal manera amó Dios al mundo, cambia esa palabra de mundo por prójimo. De tal manera amó Dios ¿a quién?
al prójimo. ¿Por qué hacemos esto? Porque Dios, el mundo, era su prójimo. Éramos creación. Éramos tan solo personas apartadas de Dios. Y Dios de tal manera, otra versión dice que fue tanto su amor que amó a la gente, amó al mundo, amó al prójimo, mi hermano. Hola, ¿estamos aquí? Y si nosotros que proclamamos o hablamos que somos hijos de Dios o que el amor de Dios está en nuestras vidas, Juan 3:16 también se debe de aplicar, amar a la gente, mis hermanos. Aunque no diga amén, por favor. Y hay una historia que vamos a hablar, que usted ya la conoce, y habla del buen samaritano. ¿Cuántos han escuchado esta historia? Vaya volteando su Biblia al capítulo 10 de Lucas, capítulo 10, versículo 25. ¿Estamos ahí? Arriba dice el buen samaritano. Y es un excelente, mi hermano, que Dios nos da un ejemplo real a la iglesia de cómo debemos de vivir una vida amando al prójimo, mi hermano. Se me hace tan interesante esta historia porque tuve una conversación con un matrimonio, una pareja, y me recordó cuando estudiaba en el instituto, y me recordó esta historia, y me dijo, ¿cómo, pastor, cómo esta historia se resuelve toda la Biblia? En el buen samaritano habla de tres cosas, mi hermano, o hay tres personas ahí, mi hermano, que representan la palabra de Dios, mi hermano, y eso es de afrí nomás, porque no es el tema. Dije, eso está bueno para otro tema. Pero cómo se refleja toda la Biblia, todo se resume ahí. Pero vamos a empezar leyéndola para entrar en calor, amén. Dice así la palabra de Dios, dice, y aquí un intérprete de la ley. ¿Quién era, hermanos? Un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredará la vida eterna. Dice el 26, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Qué interesante, de donde hay un intérprete de la ley, mi hermano, estaba tratando de probar a Jesús, mi hermano. Él conocía la palabra de Dios. Los intérpretes de la ley en los tiempos de Jesús, ellos conocían la ley, conocían al revés y al derecho. Ellos sabían lo que tenían que hacer, pero estaban para probarle a Jesús solamente. Déjeme darle algo de afrí. No trate de probar a Jesús, mi hermano, porque déjame decirle, cuando usted trate de probar a Jesús, le va a dar una peinada. Hola. Le va a dar una peinada. Lo digo por experiencia. Dios me ha dado tantas peinadas. Porque uno muchas veces hace las cosas para probar a Dios. Este hombre, conociendo la palabra, la ley decía que tenía que amar a Dios con todo su corazón y después que amar al prójimo. Y le hice una pregunta, ¿qué necesito para el reino? Dice, tú, ¿y tú qué dices? Fíjese que Jesús no le contestó. Él le dijo, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la ley? Muchas veces venimos con Jesús. ¿Por qué le digo que nos va a hacer una peinada? Venimos para probarle, le hacemos preguntas absurdas, puedo decir, para no decir tontas. ¿Sí? Ya lo dije como quiera, ¿verdad? Pero sí o no nos ha tocado hacerle preguntas a Jesús, como decir, en inglés decimos, duh. A lo mejor así nos dice el Señor, te sales, hijo. ¿Con qué preguntas? En el griego dice, no manches. Pero ¿a poco no ha hecho preguntas el Señor? Y Él no nos contesta. Y lo único que viene y nos dice, ¿qué dice la palabra? ¿Sí o no? Señor, ¿a poco tengo que amar a mi prójimo para probarle? Tengo que hacer esto, Señor, y tengo que hacer aquello, y tengo que hacer esto. El Señor, ¿qué dice la Biblia? Por eso es bien importante que conozca la palabra de Dios, porque el Señor muchas veces te va a contestar también con la palabra, mi hermano. Cuando tú tienes una pregunta a Dios, o tienes a lo mejor dudas, y a lo mejor lo haces con otras intenciones, no malas, pero el Señor lo primero que te va a decir es, ¿qué dice la Biblia? Señor, a los matrimonios, a todos, todo eso, ¿cómo tengo que tratar a mi esposa, a mi esposo? ¿Qué dice la Biblia?
Es que no la sé, pues ve y lea e investiga. O venga la Evi. Dice, Dios, no puedes probar. Él quiso probarle. Y otra cosa, mire, vamos a seguir leyendo porque el tiempo vuela. Dice que está escrito el versículo 28, dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Primero lo probó, después el 29, pero él queriendo justificarse, diga conmigo justificarse. Dice, asimismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? O sea, dentro del mismo ya había resuelto que tenía que amar a Dios, pero ahora quiso justificarse porque pienso yo que le empezó a calar cuando Jesús le dijo de su prójimo. Porque no le preguntó, ¿qué es amar a Dios? Con todo su corazón, con toda su mente, no dijo esa pregunta. Dijo, ¿quién es mi prójimo? Como quien dice, dijo, ya sé que tengo que amar a Dios. Y la mayoría de nosotros ya sabemos de ese mandamiento que tenemos que amar a Dios. La pregunta del millón, ¿lo estamos haciendo? Me acuerdo con el tema que comenzamos esta serie, era amar a Dios. Que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón. Pero ahora Jesús nos está hablando y nos está diciendo, si me amas tienes que amar a tu prójimo también. Le dice, ¿quién es el prójimo? Para justificarse. Muchas veces queremos justificarnos o queremos hacer cosas que nos convienen solamente. Él quería amar, este intérprete de la ley quería amar a Dios con todo su corazón. Él quería hacer todo lo correcto, pero algo quería justificarse en no tener amor hacia el prójimo. Bueno, me voy a acordar de algo y si me quiere crucificar, dice que el hispano, esa cultura que somos nosotros, en vez de echarnos las manos, tenemos que cada quien se rasque con sus uñas. Casi parecemos intérpretes de la ley. Si uno ha escuchado eso, si hay un trabajo, ay no, lo cuida con todo su corazón y no quiere bendecir a alguien. Hola. No sé si han escuchado esos dichos o no han hablado eso de los hispanos. Los hispanos, y hay otras culturas que, no, esto ni lo traigo en mis notas. Hay otras culturas, por ejemplo, los dueños va a promoción. De los 7-Eleven son de la India por ahí, ¿sí no? ¿Alguien ayúdeme? ¿Sí? ¿Sabía lo que hacen ellos? Ellos, cuando alguien viene de su cultura, de la India, y lo ayuda, llegan y viene a este país, lo primero que hacen, si conocen y dicen, ok, vamos a ponerte un 7-Eleven porque son buenos, welcome to 7-Eleven. Y le ayudan a poner un 7-Eleven hasta que esté bien firme, se esté bien y sale adelante y lo dejan solo. ¿Qué mentalidad tienen ellos, no? Y muchas veces nuestra cultura no tiene esa mentalidad, pero los hijos de Dios sí. Déjeme decirle, nuestra cultura ya, cuando somos hijos de Dios ya no tenemos esa mentalidad. Tenemos que tener una mentalidad otra, que Dios nos cambia y nos transforma. Pero muchas veces queremos también justificarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos hemos justificado delante de Dios, mi hermano? Y nos parecemos a este intérprete de la ley. Queremos sacarle vuelta a cualquier cosa. Si Dios nos dice que tenemos que amar al prójimo, tenemos que amar al prójimo. Este hombre quería tener excusas, quería justificarse. Por eso Pablo en una ocasión dijo, Señor, líbrame de justificarme yo. Que tú me justifiques, Dios, porque es bien fácil. Algo que nosotros como seres humanos, mi hermano, incluyéndome a mí, toda la humanidad, somos bien buenos para probarle a Jesús o para justificarnos delante de Él. Está en nosotros, ¿sí o no? Para todo queremos excusas o justificarnos por cualquier cosa. Dios no trabaja así. Y por eso Dios dijo que quieres justificarte, porque le hizo la pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Yo creo que el Señor si se fuera sacado el peine ahí. Pero bueno, el Señor no le contestó, sino hizo una historia. Qué bueno es nuestro Dios, que a pesar de que nosotros queremos justificarnos y queremos sacarle vueltas al asunto, Él nos da una lección para enseñarnos. Es como padre a hijo. Cuando sus hijos agarran excusas que por qué le pegó a aquel niño, que haga un montón de excusas, usted se sienta con su hijo y le da una lección, a lo mejor de los 5 dedos, pero bueno, lo bendice con los 5 ministerios.
o se sienta con él para enseñarle y corregirle a través de una historia. ¿Cuántas veces usted como padre se ha usado de ejemplo? No, nomás el pastor. Me acuerdo, no lo voy a decir. Bueno, mi hijo, en veces yo tengo que bajarle un poquito al volumen a mis regaños, porque yo me acuerdo cuando tenía la edad de mi hijo, le digo, no, Juan, no te salgas, tú no es nada comparado como eres tú. Nunca se pone, nomás el pastor, no, todos son bien ángeles. Esta predicación era para mí, yo creo. Diga amén. Ah, sí. Un fuerte aplauso al Señor. Ahí sí bien rápido para decir amén, ¿verdad? Tremendos. Versículo 30, Jesús entonces empieza con una historia aquí donde se pone bien interesante. Ya deje lo demás, pero mire, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén, ¿a dónde? A Jericó, y cayó en mano de cholos. En pocas palabras, en nuestra cultura, en el nuevo actual lenguaje de nosotros, cayó en ladrones, en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio ¿qué? Muerto. Estaba medio muerto. Decía que venía de Villahumada a Juárez y lo tumbaron. Le tumbaron hasta los burritos de Villahumada. No, bueno, ya dejé de reír. Venía de Jerusalén, ¿a dónde? A Jericó. Dice, es una distancia de 15 millas a 16 millas. Venía caminando y lo asaltaron y lo dejaron tirado. Y Jesús empieza con este hombre que venía de Jericó y de repente lo asaltaron unos ladrones, unos cholos, o como le quieran. A muchos de ustedes a lo mejor lo han asaltado. Nunca nadie lo han asaltado aquí. Nadie. No, ustedes vienen en casas ricas. En México, allá donde estaba, había unos cholos y medio cholos, pero bueno. Una vez me tumbaron mi cachucha. Lo bueno que tenía influencias con los cholos yo. Tenía un primo que le decían el pingua. En serio, y era uno de los meros fregoncillos según ellos. Y yo andaba de vacaciones allá, iba en mi bicicleta y pasó otro en otra bicicleta de otro lado, pero pues es que uno es bien inocente, ¿verdad? Y pasó este cholo y me tumbó la cachucha así de pasada y me regresé y me fui persiguiendo y me saca un picayelo. En serio, no es charra. Y venía con mi primo y me dice, déjalo porque mejor déjale la cachucha. Le dije, no, como que así se la quería dar, al cabo yo vengo de Estados Unidos. Allá de volada en el flea market como 3. Bueno, mi primo que le decían el pingua, fui y estábamos platicando y de repente una relación lejana, y le digo, oye, me tumbaron mi cachucha. ¿Y quién fue? No, dijo, no, pues deja ver si te la puedo conseguir. Pero ya saben que cholo lleva algo, cholo no regresa nada. Pero bueno, no la pude regresar. Pero esto se siente algo mal cuando uno lo asaltan, ¿sí o no? Si usted lo han asaltado y le tumban su dinero, con el hecho de quitarle su dinero, quitarle sus propiedades, se siente mal. A lo mejor físicamente no te hacen mucho, pero con lo que te quitaron, que es tuyo, que te costó, te dices, pero esta persona, este hombre cayó, mi hermano, casi muerto. Lo dejaron semidesnudo. Iba caminando de aquí, de repente le cayeron. Imagínese, métase a esa historia. Un hombre tirado en la calle, como muchas veces usted mira hombres tirados aquí en la calle, a lo mejor que no los han asaltado, pero en malas condiciones. Y se pone interesante la historia porque después dice en el 31, aconteció que descendió un sacerdote, diga un sacerdote. Dice, por aquel camino y viéndolo pasó de largo. 32. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndolo pasó ¿qué? De largo. Interesante, 2 personajes espirituales. Digan conmigo, espirituales. El sacerdote era una persona que servía en el templo, en la casa de Dios. Se la pasaba dentro. Se dice que probablemente el sacerdote venía de Jericó de servir. Ellos tenían que servir 2 veces por año y cuando les tocaba una vez por semana tenían que estar toda la semana sirviendo en el templo. Y yo me quedo pensando, estas personas, sacerdotes, venían de acá de servir a Dios, de tener un encuentro con Dios. Salió bien machín de la iglesia.
Muchas veces de aquí salimos bien machines, bien contentos, bien alegres. Hola, ¿estamos aquí? Ahorita le va a caer. Pero cuando él salió, cometió el error de cuando iba pasando y miró a este hombre tirado, pasó de largo. Y el levita igual. El levita se dice que también podrían ser sacerdotes levitas, pero dicen que no muchas veces, que es una persona, pero están abajo de los sacerdotes. Son los que ministran en el altar, son los que cantan, son los que adoran a Dios. Y cuando miró esto, miró y pasó de largo también. Y quiero que siente esto, mi hermano, porque orándole al Señor, mi hermano, amar a tu prójimo, que muchas veces como iglesias, y yo orando al Señor decía, y todas las iglesias deberían de estar llenas, ¿sabía? ¿Sabía que todas las iglesias deberían estar llenas? Y digo, Señor, ¿por qué no viene gente a la iglesia? Porque se han convertido en sacerdotes y levitas. ¿Qué quiere decir con esto? El sacerdote estaba tanto preocupado por lo que hacía adentro, que se olvidó o perdió, y el levita igual perdió la sensibilidad de la necesidad de lo que está allá afuera. Hola. Muchas veces decimos, tenemos 10, 15 años, 20 años, 5 años caminando en el Señor y ya no sentimos nada ni compasión, y hemos perdido como iglesia la sensibilidad de la necesidad de los que están afuera. Hola, le dije que se iba a poner bueno y ya se iban a acabar los amenes. Muchas veces queremos, y estos sacerdotes, un liderazgo, levita es otro liderazgo, y esto como que muchas veces nos peleamos tanto entre nosotros como hermanos, no nos amamos como hermanos, pues mucho menos vamos a amar al prójimo. Y Jesús en una ocasión dijo, ámense, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. La gente va a ver la relación que tenemos entre nosotros, cómo nos amamos. Entonces la gente misma va a decir, oh, ellos son discípulos de Jesús. Pero si los miran del chongo, van a decir, son discípulos de quién sabe quién. Hola, estamos aquí. Estamos perdiendo la sensibilidad. Y si tú estás aquí por primera vez, ok, les voy a hablar más a los que están de casa. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos compasión por alguien? Cuando vemos un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, el hombre tirado que estaba ahí en la calle, que lo asaltaron, representa a la gente que vive sin Dios, como en una ocasión nosotros vivíamos sin Dios. ¿Estamos? Ese hombre representa a lo mejor un sobrino, a lo mejor un hermano, a lo mejor un hijo, a lo mejor un compañero de trabajo que está muerto, casi desnudo, pero no es que lo han asaltado terrenalmente, pero a lo mejor tiene una necesidad de Dios y lo ha golpeado la vida, y Dios quiere usarte a ti para que traigas una transformación en esas vidas. Hola. Ese hombre a lo mejor es mi amigo que necesita de Dios. No estoy enojado, dije que no me iba a enojar ahora. Pero dice changuitos. Así mismo dice, pero mire lo que dice el 33. Dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Un hombre samaritano, un buen samaritano, nada espiritual. Hola. ¿No nos quiere decir algo? ¿Sabía cómo los judíos tenían a los samaritanos? Los tenían como perros, ¿sabían? Lo más bajo de la sociedad. Y ese que tienen más bajo de la sociedad, mi hermano, es el que fue movido a misericordia. Wow. Muchas veces la gente que tiene más misericordia, más compasión, son la gente que no es espiritual. Hola, ¿estamos aquí o no? Tenemos que aprender, mi hermano, de este buen samaritano. ¿Qué lección le dio ese intérprete de la ley? Estaban más interesados en lo espiritual. Muchas veces nos escandalizamos por cualquier cosa en las iglesias y nos estamos olvidando realmente con la gente que necesita de Dios.
Y lo digo algo por experiencia. Dios me da peinadas a mí. Me voy a poner yo de ejemplo. Antes yo me escandalizaba por cualquier cosa. A veces así nos doctrinaron o nos discipularon. Y la música del mundo se va a ir al mundo. Y uno se escandaliza. Santo Claus y Yo lo digo por mí, hermanos. Hasta que Dios trató conmigo. Dice Juan, te estás escandalizando por cosas. Gente se está yendo al infierno y tú escandalizándote porque te crees un sacerdote o un levita. Platicando con mi esposa, le dije, sí, la regué, ¿verdad? Dice, y gacho. Pásale, Ismael, por favor. Y muchas veces como cristianos, cuando nos convertimos en sacerdotes y levitas, lo único que hacemos es escandalizarnos. Y pasamos por alto. Estamos más abiertos a juzgar que a tener compasión por alguien. Ay, es que aquel, mira, se le salió un sapo. A lo mejor saludó a un hermano que vino a la iglesia y apenas ahí anda y se le salió un sapillo, una mala palabra. Y dice, ay, santo, cruz, que se va el diablo y venga Jesús. Porque se convirtió en un sacerdote o en un levita. Hola. Ay, no, pastor, que cómo vamos a hacer eso y que aquello y que esto. Y nunca traen nadie a la iglesia. Muchas veces hasta detienen la obra. Yo detuve la obra con pensar como sacerdote y levita. Y le dije, Señor, yo quiero ser un buen samaritano. Le dije que esos tres, el sacerdote, el levita y ahora el samaritano, era toda la Biblia resumida en esa historia. Déjeme decirle, el samaritano representa a Jesús. Simboliza a Jesús. Ese samaritano, mire lo que él hizo. La iglesia creciendo con vigor necesita ser samaritana. Ahorita va a salir ese espíritu de sacerdote y levita. La iglesia de creciendo con vigor o los hijos de Dios necesitamos ser buenos samaritanos. Amén. Si quiere parecerse a Jesús, Jesús fue un buen samaritano. Mire lo que dice. Así mismo, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido ¿a qué? A misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Mire, este hombre lo miró tirado, fue movido a misericordia. Diga conmigo, movido. Muchos quedan en movido. Yo soy un buen samaritano, pero más llegan hasta movido. Porque yo sé, mi hermano, que en lo profundo de tu corazón has visto necesidades y has sido movido a misericordia, ¿correcto? Pero muchas veces nos hemos estancado ahí. Y este buen samaritano dice que se acercó, tomó el tiempo y vendó sus heridas. Y yo me imagino esta historia con este hombre que ni era cristiano, ni era aleluya, ni iba creciendo con vigor. Y me voy a poner ejemplo yo, y pasó el pastor Juan y pasó de largo. Dios me libre de hacer eso. Que no atienda una necesidad así. Y vino una persona que a lo mejor ni conocía de Dios ni nada, y cuando lo vio se conmovió. Y fue acercándose y lo vio. Y empezó, no tan solo fue movida, tuvo una acción. Fíjese, este buen samaritano, creo creer que tenía muchas responsabilidades, tenía sus propios compromisos como usted y como yo, ¿cierto? Y él ya iba, a lo mejor venía a trabajar, a lo mejor venía a hacer oficio, a lo mejor ya quería llegar a su casa. Y él dijo, no, se detuvo, dijo, canceló a lo mejor sus compromisos, a lo mejor dijo, ok, llego un poquito tarde, no le hace, pero voy a atender a este hombre. Es más, ¿cuántas veces, incluyéndome a mí, hemos pasado por alto una necesidad porque andamos tan ocupados en nuestras necesidades? Vemos a un hombre que está ahí, a lo mejor pidiendo, y a lo mejor dijo, no, es que está bien saludable, está bien, dale un burrito. Somos movidos. Es que si trajera $5 le diera, pero no traigo nada, traigo uno de a 20 nomás. Pero si fuéramos conmovidos y no quieras darle dinero, está bien. Pero si realmente quisiéramos hacer algo, nos regresáramos, compráramos una hamburguesa y viniéramos, dije, toma, ahí está. No está supliendo a lo mejor su adicción,
pero estás supliendo algo porque fuiste conmovido a misericordia. ¿Cuántas veces nos hemos detenido de bendecir a alguien por quedar en conmovido? Este hombre no, es una gran lección. Pónmelo, Jolito, otra vez el versículo. Dice que empezó a vendar sus heridas y empezó a sanarle, poniéndolo, y luego después lo echó en su caballo o en su camello o en su burro, en lo que llevara. A lo mejor se subieron los dos, pero fíjese, lo subió y vamos a decir que caminó y dijo: ok, este hombre necesita más que yo. Lo subió al burro porque estaba medio muerto y si estaba medio bendecido. O sea, tomó todo de él, dijo: yo tengo que hacer algo. El punto es la compasión. Quiero que el anhelo de esta persona era: quiero que llegue esta persona a su estado normal. Qué bueno es nuestro Dios, porque cuando Él te miró y te miró en una condición horrible, apartado de Él, cuando Él te vio, dijo: te miró, a lo mejor estabas mal, y dijo: quiero regresarte, y no importa lo que haga, voy a morir por ti para que regreses a tu estado normal. Lo subió y lo llevó ¿a dónde? Al mesón. Cuando Jesús iba a nacer, el mesón ya estaba lleno. ¿Se acuerdan la historia? Y cuidó de él. Llegaron al mesón, tomó su tiempo. Muchas veces ni queremos tomar el tiempo para hablarle a alguien de Jesús. Muchas veces nos avergonzamos. Tengo una pregunta: ¿tú invitas a tu compañero de trabajo a la iglesia, a Jesús? ¿O te ríes ahí o nadie sabe que eres cristiano? Porque te da pena que alguien murió por ti, que alguien dio su vida por ti. Jesús no le dio vergüenza cuando Él fue a la cruz y Él llevó todos tus pecados, nuestras fechorías, mis pecados. Él no le dio vergüenza. Él dijo: no importa, Laura, yo sé que lo que has hecho, no importa. Yo no me avergüenzo de ti porque voy a morir por ti. Dios, ¿a poco vas a morir por mí, Juan? No importa, yo nunca me voy a avergonzar de ti. Mi amor hacia ti, hacia mi prójimo. Todavía no era su hijo, porque dice que hasta cuando uno le pide perdón, lo acepta como Señor y Salvador, Él te dice: ahora sí, te doy potestad y autoridad de que seas mi hijo. Pero aún no siendo nada, Él muere por nosotros. Qué maravilloso Dios tiene usted, en serio. Ojo, y cuidó de él. Y luego el que sigue el versículo, ya para terminar, diga gloria a Dios. Mírelos, ya se quieren ir. Gracias por su honestidad. Donde vamos en el versículo 35 dice: y otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídemele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Hay algo aquí bien interesante. Él ya se tenía que ir y habló con los que estaban ahí y sacó, dice, 2 denarios y fue con el mesonero, del griego maseca, no. Y fue y le dijo: tengan estos 2, cuídenmelo. Ojo, cuídenmelo, que esté bien, y si les falta algo, cuando yo regrese se los pagaré. ¿Hasta dónde? La extra milla fue este hombre. Ojo, aquí hay algo interesante. Tenían que haber ya conocido al buen samaritano estos mesoneros. Y quiero decir, no dice la historia, esto digo yo, que esta persona tuvo que haber hecho varias cosas ya para que pudieran tener confianza, porque les dijo: si les debo algo, yo regreso y se los pago. No cualquiera hace eso. Si usted le dice: hey, ahorita te lo pago, sí, chules, por fírmale. Si te conoces que no. ¿Qué quiere decir esto? El testimonio del buen samaritano estaba mucho mejor que el sacerdote y el levita. Déjeme decirle algo, y es para reflexionar, iglesia. Hay gente samaritana allá afuera que tiene mejor testimonio que el cristiano de adentro.
Ellos creían a la palabra del samaritano. Es cuando tú dices algo y que creen en tu palabra. Dicen, no, yo conozco a este hermano. Hermano, ve y tárdate todo lo que tú quieras. Yo sé que eres una persona generosa que ama a Dios. Ven, tú haz lo que quieras. No te preocupes. Cuando vengas nos ponemos a cuentas. Y se ha perdido la palabra en creer en las personas por la palabra. Por eso en los tiempos que estamos viviendo, ya nadie cree por palabra, todo es por papel. ¿Sí o no? Nadie se arriesga ya. Si no firmas y si no paga, te llevo a corte. Pero este buen samaritano, qué hermoso sería tener una iglesia así. Que usted y yo como creciendo con vigor. Y yo le aplaudo a la iglesia aquí, en serio, a todas las familias de aquí. Levantamos despensas para dar generosamente. Si no estamos levantando despensa, no es tan solo para alguien que no la necesita, es para alguien que la necesita. El sacerdote y el levita siempre van a criticar eso. Ay, no, ¿para qué? Que yo no voy a dar. No, está bien, no dé. Pero sí queremos buenos samaritanos para impactar las vidas que necesitan de Dios, mi hermano. Una ocasión una persona se soltó llorando que no viene a la iglesia. Y dijimos, te manda a la iglesia creciendo con vigor esta despensa. ¿Quiénes son ellos? Es una iglesia que están bien locos en Fairhope Heights y Lakewood, pero queremos impactar a nuestra comunidad. Tenemos que ser una iglesia como el buen samaritano y como Jesús. Hay gente afuera, hermanos, que nos necesitan de Dios, así como usted un día. ¿Estamos aquí? Póngase sobre sus pies, por favor. Si le va a dar un aplauso, déselo a él, por favor. Termino con al final dice el 36, ¿quién pues de estos? Jesús le dijo, ¿quién pues de estos tres parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, mire lo que dice, le dijo Jesús, ve y haz tú lo mismo. Ve y tú haz lo mismo. Dios te dice en esta tarde, ve y tú haz lo mismo. Hermanos, que seamos una iglesia samaritana, una iglesia compasiva, una iglesia que ayuda a la comunidad, una iglesia que no somos fríos a la necesidad de los que están afuera. Mi anhelo, ¿y sabe qué me motiva cada día? Porque hay un Dios, Jesús actuando como samaritano, vino y dio su vida por mí, vendó mis heridas, como muchos de nosotros. Acuérdese mucho de la condición que estaba en nuestra vida. Y vino un samaritano llamado Jesús y transformó y perdonó mis pecados. Es para darle gloria a Dios. Ahora, ¿por qué yo tengo que actuar como samaritano? Póngase a pensar. Porque la mayoría de nosotros, alguien vino a hablarnos de Jesús. Vino un buen samaritano, alguien que tuvo compasión por nosotros, alguien que se aferró y aunque usted lo corría, siguió siendo este buen samaritano hasta verte caminando con Dios, mi hermano. ¿Cuántos de aquí alguien le habló de Jesús? Le tocaron su puerta. Me acuerdo, la verdad, sorprendido por mi primer pastor que tuve en Fort Morgan. No era pastor él cuando nos invitaba a la iglesia. 11 años ahí invitándonos y nosotros escondiéndonos. Pero gracias a él, su corazón de buen samaritano no se dio por vencido y seguía sembrando y seguía sembrando y seguía insistiéndome. Y por más que nosotros nos escondíamos en los cuartos, dejábamos a mi papá solo,
Pero gracias a esa semilla que un día estuvo siendo regada y no se dio él, gracias a él que no se dio por vencido y que le creyó a Dios, ahora yo estoy pastoreando. Hace falta tantos samaritanos que crean en aquella gente que Dios también los ama a ellos. Hay gente alcohólica, hay gente drogadicta, hay gente en la prostitución, hay gente que se está robando niños, hay tantas cosas que necesita la iglesia levantarse y hacer la diferencia en este mundo, mi hermano. Y Dios te necesita a ti. Dios quiere usarte a ti para que vayas y hagas un impacto a los que están allá. Cierra tus ojos, por favor. Si tú quieres ser un buen samaritano y hacer un impacto y quieres ser parte de esta iglesia y decir, Señor, queremos ser, yo te voy a invitar al altar y que vengas y le digas, Señor, yo quiero que tú me uses. Mis compañeros, mis hijos, mis hermanos, mis tíos, Señor, yo quiero ser ese instrumento.